Y buenos días para todos los presentes. Estamos aquí por lo menos en el Zoom, 6 personas. Me imagino que algo parecido estamos por acá, hermano. Este, bien, como siempre, nuestro Dios es grande y poderoso, ¿verdad? Y nos anima en medio de las dificultades y problemas que nosotros podamos tener, nos anima a caminar con Él porque sin Él nada somos, pero con Él somos más que vencedores. Y más aún nosotros siendo este grupo de oración cristiana, en esas condiciones, en esa efervescencia de la presencia de nuestro Dios y nosotros entregándonos a Él como siempre, quiero dar a este compartir de la palabra a un hombre que le veo que justamente es algo que tiene que ser entre Dios y los hombres, ¿no? Entre Dios y este mundo terrenal en que vivimos, la presencia de un Dios poderoso. Eso sería el título que podríamos, presencia de un, con Él caminamos entonces. Pues bien, para poder compartir esta porción de la palabra, vamos a irnos justamente a las postrimerías del libro de Hechos. Estamos ya prácticamente en su último capítulo, que es el 28. Y para hacer más o menos un punto donde centrarnos en este tema, diríamos que Pablo se está yendo a Roma, porque él ha pedido interpelar su caso al César. Entonces, de esa manera, está Pablo ya prácticamente frente a la península de Italia, ¿no? Que es una península. Eh, es la isla de Malta, una isla que está prácticamente frente a Italia. Italia, sabemos que ahí está la capital, Roma, que es esa ciudad que es muy mentada en la mundo. Muy bien, entonces está, pero sin embargo, estando ya cerca de Roma, hay un naufragio en la barca donde iban ellos, en el barco, porque era prácticamente una ruta bastante larga, tenía que ser un barco grande, y naufragó por una tempestad que hubo. Los que hemos leído las escrituras sabemos cómo pasó todo ello. Y primero no se dieron cuenta dónde estaban, y porque había una tempestad tan grande que se hundió, pero en esa isla llegaron ellos. Y qué bueno que los oriundos de esa isla, de Malta, les trataron bien, les acogieron, porque eran náufragos. Y estamos en ese punto, cuando justamente es bien este acogido, todos le dan el auxilio necesario. Imagínense, después de un naufragio y en medio de una tempestad, haber llegado a ese lugar, no era para menos, para que los lugareños le puedan auxiliar. Muy bien, ahí empieza nuestro relato, el relato que vamos a ver. Y como nosotros somos justamente ese grupo de intercesión por nuestros hermanos que están sentidos y necesitados, unidos, enfermos, esa es la razón de ser de nuestra presencia aquí. Hoy no vamos a hablar mucho a esa comunidad que está fuera de nosotros, que es la nación y el mundo entero. Vamos a hablar a la iglesia y aquí estamos por ello. Vamos a ver qué nos dice la palabra en su capítulo 28, cuando justamente
Pablo llega a la isla de Malta de esa manera que les estoy indicando accidentalmente. Dice las escrituras en su capítulo 28 de Hechos, a partir del verso 3, de esta manera. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, o mejor dicho, vamos desde el inicio, estando ya a salvo ellos, supimos que la isla era de Malta, ¿ves? Primero no sabían dónde habían llegado, ahora están, ya se dieron cuenta por ellos que les dijeron. Y los naturales, dicen, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Pues bien, y aquí viene ya donde quería empezar. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Es decir, vamos a entender que en la playa o en un lugar descampado, donde estaba todavía este, la isla, digamos, playera, ¿no? Que está junto al mar, estaban llegando por el frío, les acogen ellos, seguramente reúnen todas las condiciones y Pablo también ahí recogiendo ramas, van a hacer, como decimos, un fuego para calentarse, que era lo más indicado, ¿no? Que es lo mínimo que se puede hacer. Y aquí estamos en eso. Y en eso que están echando seguramente las ramas, las maderas, todo lo que podían usar para hacer un fuego ahí, una especie de, en mi tierra le dicen shunto. Seguramente en muchos lugares también tendrá su forma, ¿no? Una fogata, que es creo lo más común decir por acá o por cualquier otro lado. Estaban haciendo una fogata en medio de un espacio de, del ambiente playero entre ya malezas, seguro que había, ¿no? Cerca. En un lugar adecuado hicieron esa. Pues bien, ahí viene un accidente para Pablo. Y dice de esta manera justamente, las echó al fuego, el verso 3, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió. Entonces quiere decir de que se entiende que esa culebra, esa víbora que le muerde, pica, como decimos, era venenosa. Porque miren lo que dice más adelante. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, de la muñeca, vamos a decir, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no le deja vivir. O sea, aparte de que le salvó del mar, pues ahora, bueno, porque es homicida, le sigue el mal y ahora va a morir, ¿no? Pero él dice, sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Es decir, lo agarró todavía, estaba prendido, le quitó y le tiró al fuego. Muy bien. Y ellos, dice, habían visto todo ello, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, no padeció por esto, pues como que él se quitó como una cosa que se raspó en algo. Ellos estaban esperando, en el verso 6 dice de esta manera, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho el tiempo necesario y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Que se dan cuenta, amados hermanos. Voy a parar un ratito ahí para realmente la enseñanza viene en base al fundamento de la palabra, ¿verdad? Lo que Dios nos trae a nosotros. Miren ustedes, era natural que se vea que si una serpiente venenosa, cualquiera le ataca y le deja el veneno. Y hay víboras que son bastante venenosas, y es rápido la presencia de ese veneno en el cuerpo y te empieza a atacar y te mata, porque las víboras son venenosas y las venenosas matan.
Y la creencia en el pueblo era, bueno, no la creencia, sino era de pensar de que si algún mal te pasa, no has tenido el cuidado debido, estás en pecado, como se dice ahora, estás al margen de las cosas, estás haciendo mal tu vida, tantas cosas hay en el entorno. Ahí en Malta decía, al que le pique esa víbora es porque anda mal, debe ser un homicida, debe ser un hombre malvado. Ese era el entendimiento que había en toda esa región. Y esperaban que justamente haga el efecto de vida. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué no hizo ese efecto de vida en Pablo? Hay una promesa de Dios para nosotros, ¿verdad? Los que estamos caminando en ese camino que Dios ha trazado en nuestra vida. Acercarnos a Él, o mejor dicho, cuando Él viene a nosotros y nos salva, nos fuerza, nos reconforta, nos da una nueva vida, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, antiguas, la maldad en la que caminábamos, en, peca, en pecaminosidad, entonces va pasando y entonces vienen a ser una vida más encaminada para el bien que para el mal. Ese pueblo también sabía de ello, que a cualquiera que le pueda picar una víbora venenosa, le iba a hacer daño. Yo tengo un primo que hasta ahora vive, que era de Requena, es un pueblo en las riberas del Ucayali, Requena. Hoy es una ciudad grande. Y él se dedicó mucho al campo. Y aparte del campo también a hacer, como decimos, curandero, ¿no? Porque con las hierbas propias de la selva, él tomaba y curaba también a él. Y en esas cosas que él iba y recolectaba seguramente sus hierbas, también le picó en un momento dado y haciendo víbora. Y yo pude verle a él antes y el después de esa picadura de víbora. Por supuesto que él, como conocía los antídotos, bueno, tuvo que, la necesidad de tomar, hacer dietas y tantas cosas que demanda ese tipo. Pero ese varón no quedó igual. De todas maneras, las pócimas del veneno que otorga víboras, selva, afecta a la condición. Él se quedó bastante delgado, pero ahí caminó, pero también con ciertas secuelas en su ámbito zona ya, o sea, también ataca al cerebro. Es de entender eso. Eso es lo que pasa a un hombre normal y corriente. Siempre hay un efecto por más que se salve, más que tenga el conocimiento cómo hacer, como para librarse de algún mal, como en este caso del veneno de... Sin embargo, miren lo que pasó con Pablo. No lo afectó en lo absoluto. Y eso es porque es una promesa de Dios. Que también dice justamente, si hubiera algún ataque, aún de los venenos de una víbora, ni siquiera eso afectaría al que verdaderamente está con el Espíritu de Dios y en Cristo Jesús. Esa es la promesa de Dios. Eso es la instrucción que nos da Dios en las Escrituras, ¿verdad? Y eso se estaba cumpliendo y eso se está viendo. Y eso otorga al pueblo de Dios fe en cada uno de nosotros. Amados hermanos, hacia eso caminamos. La pregunta ahora se está viendo en los hombres de fe, en el pueblo de Dios, sean varones, sean mujeres, sean niños, sean ancianos.
sean los que fuéramos. En el camino del Señor estamos viendo todas estas cosas de lo que ahorita la Escritura está empezando a mostrarnos con Pablo. Pensemos un poquito ahora en Pablo. ¿Quién era Pablo? Si nosotros no vamos a ir a esas porciones para no dilatar en el tiempo. Sin embargo, Pablo era un perseguidor del pueblo de Dios, era un perseguidor de la iglesia ya en ese entonces. Cuando nosotros empezamos a leer esta, estas escrituras de Hechos de los Apóstoles, en sus primeros capítulos, exactamente en el capítulo 9, dice justamente qué es lo que estaba haciendo Pablo. No se llamaba Pablo todavía, por supuesto, era Saulo de Tarso, como todos nosotros lo sabemos. Así hemos venido nosotros también, amados hermanos, a la vida de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia que nos otorgó el Padre Celestial, por la presencia de un Cristo que se fue a la cruz por tu vida y por mi vida. Y el Espíritu Santo que vino un día también en el Pentecostés para animarnos, para ayudarnos y para consolarnos. Esa es la vida en que ahora tú y yo y todo aquel que pueda escuchar los mensajes del Evangelio es lo que prima en nosotros, es lo que tenemos esperanza en nosotros. Aquel que aún no está en Cristo tiene una esperanza en Cristo y las esperanzas son múltiples, una nueva vida completa y una vida también de protección que es hasta sobrenatural de las influencias naturales que nosotros podamos tener, como es este caso que estamos viendo de la picadura en Pablo, ese Saulo de Tarso convertido en un Pablo y un hombre de Dios que pasó de ser un perseguidor de la iglesia, de los primeros hombres y mujeres que estuvieron entrando en el camino de nuestro Señor Jesucristo, los perseguía. Pasó de ser ese perseguidor para ahora ser un servidor de ese Dios. Eso solamente lo puede hacer alguien que es tan grande, porque Cristo Jesús se le presentó a Saulo de Tarso ahí en esas cercanías de Damasco y con ese poder de esa luz que es espiritual, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué te persigues? Estás yendo en contra de la corriente, estás yendo en contra de lo que debe ser tu vida. Así hemos estado nosotros, amados hermanos. Tal vez no perseguíamos a los que eran muy cercanos a orar, a estar en la actividad de Dios. No éramos un perseguidor, pero cuando podíamos ir nos mofábamos, ¿verdad? ¿Qué eres cucufato? ¿Qué eres esto? ¿Qué eres la cosa? Sobre todo cuando uno era muchacho en el colegio, a los religiosos o a los hermanitos que estaban cerca de la acción católica, me acuerdo en el colegio, le decíamos eso: ah, este es religiosito que por acá, pero en son de burlas, porque no entendíamos, no conocíamos, no estábamos en el camino. Y ellos sí tenían un camino seguro. Y si estaban bien enterados de las escrituras en esa edad presente y temprana, estaban mejor que cualquiera de nosotros, que ahora sabemos que hay una nueva vida en Cristo. Pues bien, amados hermanos, entonces, pero Pablo pudo eh, estar en esta condición de ser como quien diríamos inmune a las influencias de un mal, de una picadura de víbora en este caso. No, tuvo que hacer todo un proceso, Pablo. Tuvo que tener una nueva vida, entendí. Y él empezó de frente, rápidamente. Y en el espíritu así crecemos. Crecemos no a la manera natural en que crecemos físicamente cuando venimos a esta tierra como
seres humanos. Tenemos todo un proceso de cada año, ¿no? Y en un periodo de 15 años, digamos, hay un efecto hasta los 20 años, tal vez 20 años de crecimiento en su condición humana. Pero gloria a Dios que en el espíritu no es así. Amado hermano, hermana, niño, varón, viejo, quien quiera que sea, se crece espiritualmente de acuerdo a como tú, como el Señor te llena de su palabra, te llena de su espíritu, porque la palabra viene con espíritu y el espíritu es el que vivifica al hombre, dice la escritura, ¿verdad? Entonces estamos en esa condición, estamos en ese punto con Pablo. Pablo ya había venido ejercitando su ministerio, su enseñanza, venía enseñando a todo ese lugar del Medio Oriente. Estaba por todas las zonas de lo que es Grecia, estaba en toda la zona de Jerusalén, de Samaria, todo eso ya se había paseado y estaba viniendo ahora por una condición de problemas que tuvo en su vida. Cuando se encuentra con esta situación, él estaba seguro de que las promesas de Dios estaban sobre él. Y estaban sobre él, ¿por qué? Porque él se rindió al Dios que llegó a su vida. Y llegó a su vida para ser él un creyente verdadero. Y eso es lo que nos anima cada día, la palabra de Dios. Venir al camino de Dios, amados hermanos, es una entrega total. Y eso es lo que nos animamos ahora unos a otros que estamos. Queremos más de nuestro Señor en nuestra vida y menos de ser nosotros mismos por nosotros. Porque si no tenemos más del Espíritu, nuestra humanidad va a primar en nuestra vida. Y por eso gran parte de las dolencias que tenemos, de las enfermedades que nos asedian, más aún en este mundo que está tan contaminado ahora, van a llegar. Y van a llegar ahora hasta como mensajes subliminales, como se llama, que previenen que ya se viene una nueva pandemia, como se dice, como una amenaza. Y esas amenazas a veces duelen más que la propia enfermedad, porque te inyecta un temor. Pero ¿qué nos dice la Escritura también? El perfecto amor de Dios que vamos nosotros llenándonos en Él, dice que vence todo. Por eso nosotros podemos enfrentar con esa fe que la palabra trae en sí misma, podemos enfrentar todas las vicisitudes y problemas de la vida. Amados hermanos, las escrituras no están para mirarlo de lo que pasó en esta situación y de lo que nos dice la parte literal. Está para que con el Espíritu Santo que hoy es derramado sobre nosotros cuando venimos a ese camino que Dios nos ofrece, nos da, nos encamina, nos da justamente para que nuestra vida sea real en cada uno de nosotros con todas estas palabras de las promesas que Dios tiene, porque bien lo dice el Señor, que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, haciendo esa rima que siempre digo, porque lo que Él dice eso es. Todo es cuestión de que uno se llene de la fe de la palabra, de la fe de esa promesa, esa palabra de Dios que es precisa, real, fructífera y sobre todo con poder. El poder de Dios tiene que entrar en nosotros, pero para que entre todo ello como entró en Pablo, después de ser Saulo, incrédulo,
o mal entendido en su judaísmo, recién entendió que ese judaísmo le llevaba a Cristo. Y fue de un momento a otro cuando él le dice, Señor, ¿quién eres? En ese momento que él le estaba confrontando, porque le perseguía. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso no es natural, eso es algo sobrenatural. Pero Saulo de Tarso en ese momento, en ese tiempo, ya sabía que estas cosas podían existir. Por eso le dice, Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y bueno, ya sabemos la historia. Pero aquel que no conoce aún la historia de Pablo, por decir, o de cualquier otro apóstol, o de cualquier otro siervo de Dios en la antigüedad, los profetas, o o la vida y el ministerio que le dio a Moisés también en la antigüedad, o a un Abraham que le sacó de una tierra también de Ur de los Caldeos, que estaba en la Mesopotamia, donde eran justamente los adoradores del panteísmo, a la luna, a las estrellas, al sol, a la lluvia, a los ríos. Le sacó de esas situaciones y aún de los animales adoraban en esa zona. Egipto no le adoraban al cocodrilo y tantas otras cosas naturales. Al mismo río Nilo no le adoraban, eran sus dioses. Así también había sido Abraham. Ya estaba adorando a la luna, porque su padre, dice, era un adorador de la luna. Y él como hijo tenía también que seguir ese camino. Por eso es que Dios le saca de ahí. A Pablo le saca de su condición de perseguidor. Y hoy a nosotros nos ha sacado también de algún camino en que estábamos, no el mejor, ¿verdad? Ponernos en este camino. Pero aún en este camino estamos viendo que hay muchas cosas que en nosotros no funcionan y que deberían funcionar, ¿verdad? Porque cuando vamos a la palabra, nos dice, esto te estoy dando, esto te puedo dar, esto puedes tener, o ya lo tienes si estás viviendo eso. Esa es la enseñanza de la escritura. Por eso la palabra de Dios nos dice, cielo y tierra pueden pasar, las cosas van a ir pasando, van a ir cambiando. Cuando dice cielo y tierra pasará, va a ir cambiando en las generaciones el ritmo de vida. Pero esta palabra no pasará, será la misma. Yo te he prometido que te sano y te sano. Yo te he prometido que te voy a librar de problemas difíciles, te va a librar de problemas difíciles. Pero no porque es un dicho y ahí quedó y me salvó y me limpió y me libra. No, sino que me enseña a caminar y me enseña a tener esa autoridad y ese poder de la palabra que es para poder. Pero también me enseña en lo natural a ver qué cosa está en el bien y qué cosa es mal para cada uno de nosotros. Y ya no optamos por esos males. Antes sí optábamos por hacer el mal, seguro. Unos más, otros no. Pero sí, nuestra inclinación, dice la palabra, y lo que dice la palabra, eso es correcta, eso es, porque la verdad está aquí. No podemos combinarlo. Ayer me fui a hacer mis actividades de trote que siempre hago, amados. Tiene a cosas. Yo les contaba a mis hermanos muchas veces de que me voy a la Plaza San Martín porque ahí hay una lid con el mundo. ¿Quiénes? Nosotros los. Pero ahora es en todo lugar. Cada vez que me voy a entrenar ahí, en la loma de acá de Surco, encuentro a alguien. He encontrado a unos buenos, a otros filósofos, efervescientes del mundo natural. Y eso me tocó ayer que me quedé, me fui tarde a las 6 y me quedé hasta las 9:30, pero no haciendo ejercicio, porque eso es una hora. Y desde las 7:30
más o menos de la noche hasta las 9:30, casi 2 horas, liando con un hombre que tenía un enredo de cosas de la Torá. Me dice, yo sé que la Torá es los 5 libros de Moisés, y yo lo he leído, y yo lo sé, lo he estudiado. Entonces, si lo sabes eso, le digo, estamos en buen camino porque nos vamos a entender. Y así empezó nuestra conversación. Pero él tenía un enredo de cosas, de muchas cosas ahí, que uno entiende cuando ya la palabra de Dios no solamente está escrita con el Pentateuco de los 5 primeros libros que sabemos, es desde el Génesis hasta Deuteronomio. 5 libritos que con eso los judíos se llevan, es cierto. Este era una especie de judío, pero era un peruano que solamente quería las cosas que le parecían bonitas, pero no entendía lo demás de Cristo, no entendía nada. No quería saber más aún. Y entonces en eso entramos pues en estas cosas que yo me ensalzo, me gusto con el Señor, porque empezamos a estar en esa, como Apolos, hacemos apología de esa. Y eso es grandioso. Y es grandioso para el mundo, para el público que nos va a ver mañana más tarde, porque muchos estarán también con ellos. Pero yo les inquieto a leer más la palabra, como le inquieté a él. Es que tú te has quedado solamente con el Pentateuco, le digo. Y a pesar que el Pentateuco te lleva hasta el Apocalipsis, tío, me dijo que eso no es para él algo entendido. Mira, la escritura te habla el pasado, el presente y el... Oh, eso era una arrogancia de parte del hombre, es decir, que sabemos el futuro. Bueno, nosotros no sabemos por nosotros mismos, pero Dios sí sabe, le decía. Ese Dios al que tú crees. Y así, ¿ve? Todas estas cosas que estamos viendo, a pesar de un tema como el de Pablo en la isla de Malta, de lo que le pasaba. Y eso que todavía no hemos visto algo más, quiero ver cómo estamos con la hora. ¿Sí? 48. Creo que tengo 10 minutos. Bueno, entonces así, 9:30, ya yo me enfriaba, porque en la noche hace el sereno, empieza a caer, y yo no estoy para estar ya ahí, pues frío, y quedamos en un continuará, le dije. Bueno, amados hermanos, eso es lo que hace la vida en Cristo Jesús en cualquier lugar, sobre cualquier tema. No te puede- Nos puede preparar acá, nos hace como es la palabra, nos hace es un dinamo, es una dinamita, como se dice también. ¿Por qué? Porque estás en todo. Y si te falta algo de ello, Él es tu ayudador, el Espíritu Santo. Porque aún te promete que en tu oración, si no sabes qué, ya le vas a decir. Viene el Espíritu Santo y te ayuda a la oración. Y te ayuda a clamarle. Te ayuda a verle cómo está. Más aún cuando estás en esto, como Apolos, que defendía a Cristo ahí en Corinto. Eso es lo bueno, eso es lo grandioso. Y eso te quita los males, te quita las enfermedades, te quita los problemas, te quita la opresión, la tensión que tú le estás mirando al mundo, por donde mires. ¿Qué está pasando en nuestro país? De repente vamos a ser ya nuevamente colonia. Estamos encaminándonos eso. ¿Por qué? Por nuestros malos directores de gobierno, porque están entregando todas las cosas que los que estamos cerca de ello entendemos. Se está haciendo una base naval aquí en el Callao de Estados Unidos. Estados Unidos es bueno en sus películas. Yo lo veo en sus westerns. Los jóvenes, los que hacen el bien, son justamente los paladines de las películas.
Pero en la vida real, amados hermanos, lo digo con pena, con tristeza, no somos mejores. Tal vez en un momento dado, ellos nos han traído la palabra de Dios, pero están quitando, está haciendo un imperio, como fue Babilonia, como fue Grecia, como fue Roma, como fue Asiria, en contra del pueblo de Dios. No quiero entrar en ese tema porque ahondaría cosas que no vienen al caso. Mejor dicho, es otro tema, pero es también que tiene que ver mucho con nuestro Dios y las Escrituras y con nuestro Cristo y con nuestra cristiandad. Y la iglesia, nosotros debemos ser los primeros en estar entendidos, porque el que nos enseña es el que viene de lo alto. Miren cómo termina este caso de, de Pablo ahí en Malta. Una vez que pasó esto, como leímos, de ser un maldecido, pasó a ser como una especie de Dios, Pablo, porque no le hizo efecto el mal de, de esa culebra. Y dijeron, este entonces es algo extraordinario. Eso es lo que debes de pensar ahora también, que tú eres algo extraordinario, que tú eres algo extraordinaria para tu familia, que tú eres algo extraordinario para la nación en que vives, que tú eres algo que está al frente, porque Él nos ha traído a ser cabeza y no cola, dice, y pesa sobre la iglesia todas estas cosas, en lo personal, en lo familiar, en lo social y en lo nacional, completamente. No es pequeño nuestro Dios, no es individual, no es solamente para la persona, ni se queda en la familia, ni se queda siquiera en tu distrito. Se extiende al mundo entero y al universo entero creado por nuestro Dios. Ese es tu Dios, amado. Más adelante, él se fue a la casa de un principal de esa zona. Vuelvo al caso de Pablo en Malta. Dice, en aquellos lugares, el verso 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, mientras se recuperaban, seguro. Y ahí aconteció como lo que les estoy contando. Él llega a ese lugar, como yo llego a las lomas y me encuentro con alguien que es de una manera u otra. Y miren lo que se encuentra Pablo. Y aconteció que el padre de Publio, el que les acogía, al que le conocieron, y que era un hombre, parece que tenía su posición, entonces les dice, vengan, no tengo un lugar donde estar. Pero había ahí una situación, en este caso es una situación de lo que es nuestro, contra el mal de enfermedad, contra lo que es nuestro grupo de oración cristiana, sí, cristiano. ¿De oración para qué? Para contra males. Y debería ser de oración en general, pero principalmente vienen los que están sentidos y dolidos. Y miren lo que pasa ahí. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. ¿Podía ser el cólera? Claro que sí. Y el cólera tiene su proceso, ¿no? Si no tienes el antibiótico debido. Pero ¿qué antibiótico o qué eh, medicina natural? La medicina de lo alto de Dios viene con antibiótico y todo, con tal que tú le hagas una oración ferviente. Y dice, estaba con disentería y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Dice que después de haber orado. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? A veces nosotros vamos y oramos de frente al enfermo. Sin embargo, Pablo dice, después que él ha orado, ¿ha orado a quién? Al Padre. Y le ha pedido, Padre mío, elevo mi voz a ti, seguramente, como lo hacía Jesús. Le oraba a su Padre, al Padre, y le pedía que le libre de un problema,
que le haga tal cometido, que no le haga pasar problemas, etcétera, según lo que esto necesita. Pablo en este caso pidió una unción especial para entrar a ponerle las manos a Publio, padre, o al padre de Publio. ¿Se dan cuenta? Ese es el proceso. Eso es lo que nos enseña esta palabra, a ser cada día más expertos en estas cosas, como dice. Entonces dice, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, enfermos, venían y eran sanados. Se extendió. Ahí está el dunamis que se habla de la escritura. Ahí está ese poder explosivo para el bien, pero no para mal. ¿Y qué dice? Todos eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de cosas necesarias. Es decir, les dieron presente por el bien que les hicieron. Sin embargo, amados hermanos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, también los egipcios les dieron joyas, les dieron oro, plata, piedras preciosas. Hablábamos, creo, la vez pasada algo de esto. Pero le daban ahí porque decían, mejor váyanse de una vez, porque les tenían miedo. En el miedo o en la bondad de agradecimiento, Dios está. Porque cuando les sacó de Egipto, les sacó como esclavos que estaban ahí. Y un esclavo no tiene una buena vida, ¿verdad? Pero ahora aquí en Malta están ellos haciendo un bien, les dan en agradecimiento. Y se fueron bendecidos, como pasa con nosotros cuando vamos de un lugar a otro. Y he podido experimentar eso, hermano. Una vez me iba a Huaral con 200 soles y regresé con 600. Y me pagaron el hotel y todos los hermanos que estaban ahí. Pero no me he ido por eso. Para mí fue una admiración que me vaya con una cosa y fue lo otro. ¿Qué hice? Lo único, postrarme al Señor y decirle, Señor, ¿qué es esto? Tú haces la vida terrenal al revés, porque se supone que yo me iba para gastar. Y ahora vengo más bien como si he hecho un trabajo y me has pagado tú. Eso es lo que pasa. Y bendecido en la salud. Por eso, amados hermanos, cuando oramos al Dios vivo, al Dios grande, lo único que esperamos es las novedades que Dios te pueda dar. Y si no te lo da, mejora, amén, porque con eso te haces más fuerte todavía. Cuando te dan a veces, ay, ya, qué bueno, y voy a seguir aquí. No, no te dan es mejor. Es más bienaventurado dar que recibir. Tú has sido y has dado de lo que a ti Dios te dio, tú le das también. Recibiste de gracia, da de gracia. Y si eres bendecido de retribución, ¿qué puedes decirle? Amén. Es la vida de nosotros. Padre amado, Santo Dios, gracias por este tiempo. Nos da la oportunidad de compartir las cosas. Todo lo tuyo, Señor, en el bien o en el mal, siempre es grandioso. Cuando nos ataque el mal, es para bendición, porque nos fortalecemos. Y cuando nos dan de respuesta el bien, también es agradable recibir cosas buenas. Esto es lo que pasó con cuando antes no era Pablo, él se iba a hacer y recibió lo que tenía que recibir, la reprensión, pero al mismo tiempo la transformación de un Dios transformador cuando Él quiere a una persona que le va a ser de utilidad porque ve el corazón. Pienso, Señor, de que Saulo tenía un corazón, pero estaba equivocado. Como este varón Richard, con que anoche estuve 2 horas guiando, Señor, en las cosas.
creo que Él ha recibido la obra, lo vas a seguir haciendo en ese momento. Y el otro día, Señor, me diste a otro varón, Eduardo, que más bien estaba necesitado de ti. Nos ha recepcionado y necesita, Señor, de ti. Y ahí estamos, darle más y más de ti. Gloria siempre. En la enfermedad o en la sanidad, tú eres el Dios. Y tú tienes la soberanía, en nombre de Jesús.